en la idea de los beneficios a la clase trabajadora, de los antecedentes que se mencionan, por ejemplo, de las prestaciones, se menciona a los hermanos Flores Magón, es decir, completamente comprometidos con una causa social. Entonces, en esta idea revolucionaria del cambio y de la consolidación de las jornadas máximas de trabajo igual a salario, de contar con equipo de trabajo, de contratación de menos extranjeros, más mexicanos, hay una profunda idea social, ¿no? Sin ¿Perdón? duda, sin duda, que comparten ellos contraponiéndose a el régimen, contraponiéndose al positivismo A lo vigente. afrancesado, a esta idea del de esta idea eurocentrista, ¿no? Sí, 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 además ven ustedes, es un ciclo que a lo largo del siglo XX se va repitiendo con sus altibajos, ¿no? Que va teniendo una forma extraña de irse manifestando históricamente como suele ser precisamente la historia. Bien, entre los 15 y los 30 años, la generación 1885 son protagonistas directos como actores y como autores de los inicios de la Revolución Mexicana. Estos inicios marcan una relación con las siguientes generaciones. Bueno, la generación 1885 es seguida por la generación 1900, ¿verdad? 1885 más 15 Ujú. son la generación 1900. Recordemos quién es la generación 1900. Marcamos algunos grupos, hasta donde Sí, recuerdo, grupos generacionales. Un grupo sí. evidentemente claro es el de los contemporáneos. Ujú, Carlos Pellicer, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Enrique González Rojo, los ujú, Gorostiza, Jaime Torres Bodet, ujú. muy significativamente, que tenían. Hay otro grupo, ¿verdad? También asociado a esta generación Sí. 1900. ¿Se acuerdan? Los estridentistas y los del Estridentistas. Ateneo y el de los siete sabios. Exactamente, Sí, los, ¿no? Ajá. los siete, los siete sabios. Tres grupos generacionales y aquí una recomendación con mucho énfasis. Una generación son todos los nacidos en una zona del tiempo, pero en cada generación puede haber diversos grupos generacionales. Ujú, Acabamos de ver que en la generación 1900 distinguimos tres importantes grupos generacionales: estridentistas, contemporáneos y siete sabios. Ahora bien, los coetáneos de cada generación suelen tener lobos esteparios. En el caso de la generación 1885 hay un ejemplo paradigmático: Ramón López Velarde, nacido un año antes que Alfonso Reyes. Sin embargo, no participó directamente en el grupo del Ateneo, más bien como provinciano, por su propia personalidad, por su propia sensibilidad, se mantenía como al margen de esos ujú, grupos porque no pertenecía a ellos, no habían crecido juntos. Él venía de Zacatecas, llega a la Ciudad de México y empieza a hacer su vida universitaria y posteriormente su vida como poeta y como burócrata, hasta que muere eh, prematuramente, que muere muy joven. Esta situación entonces pone un punto muy importante. Al interior de cada generación hay grupos generacionales y al interior de cada generación hay lobos esteparios. Hay autores que no necesariamente están ligados con uno y con otro, pero que no por eso son menos relevantes. No le podemos quitar méritos a López Velarde ante pues, este grupazo, ¿no? Antonio Caso, eh, José Vasconcelos, Pedro Enrique Sureña, Martín Luis Guzmán, Julio Torri, Genaro Estrada.
Un grupo realmente extraordinario, pero todos vinculados entre sí, todos parte de un grupo propiamente dicho. Hay otro ejemplo, aunque de generaciones posteriores, que es Juan Rulfo. Y de nuevo, alguien que llega a la ciudad, pero que no termina de incorporarse. De nuevo, su propio carácter, su propia sensibilidad lo llevan pues, a ser ahí un empleado en la Goodyear, a trabajar muy duro como burócrata en la iniciativa privada, pero a desarrollar una sensibilidad extraordinaria, tanto literaria como plástica, ¿no? Su fotografía es realmente Ujú. memorable y bueno, y demuestra esa capacidad para captar, no solamente mediante la palabra, sino también mediante las imágenes. Alfonso Reyes y su generación entonces son protagonistas, como parece ir quedando claro, de la revolución. Son el grupo central, el grupo que dice esta voz es nuestra, esta boca es nuestra, entre los 15 y los 30 años. Quiero pedirles para nuestra siguiente sesión que así como ya desarrollaron la sensibilidad histórica de su generación, recuerden, reconstruyan de los 15 a los 30 años. ¿Qué pasó con ustedes, con su generación? Y traten de identificar grupos generacionales a los que ustedes pertenecen por simpatía o por militancia directa. Nosotros iremos haciendo lo propio para nuestra generación 85. O sea, ya vimos, crecen en el positivismo, crecen en el conflicto entre dos formas de liberalismo. El liberalismo a la antigua, el liberalismo crítico, digamos, crítico revolucionario, y el liberalismo acomodaticio. Recordemos el subtítulo del periódico Justo Sierra, periódico liberal conservador. No es broma, ¿eh? De verdad, el subtítulo del periódico La Patria de Justo Sierra era este, periódico liberal conservador, y sus prácticas periodísticas obviamente respondían a esa condición. No es gratuito que haya ascendido en la jerarquía del poder durante el porfiriato hasta ser durante 2 periodos ministro de Instrucción Pública. Ujú. Y antes participó en la corte, y antes participó en el gobierno de Campeche, y antes, vamos, estuvo claramente ligado al régimen al cual los ateneístas se oponen, sin demérito de la admiración de los ateneístas por su maestro Justo Sierra. Que fue lo mismo, maestro, fue lo mismo que hizo después Diego Rivera, ¿no? Porque él se va acomodando en el poder en turno, a pesar de su pensamiento, o sea, él siempre se llevó bien con todos, ¿no? Eh, Tengo esa impresión. buena observación, Maricela, con sus matices, ¿no? Un comunista recalcitrante como Diego Rivera, pero que efectivamente sabe capotear muy bien los sexenios, que sabe llevarse Ujú. bien, justamente, pues, bueno, para ser quien fue. Fue junto con Alfonso, bueno, también es la generación, Diego Rivera es de la generación 85. Ajá. Diego Rivera crece, de hecho, participa poquito, pero participa en el Ateneo. O sea, tiene una relación ahí de amistad, de conocimiento con los orígenes del Ateneo, lo que se llamaba la Sociedad de Conferencias, antes de la fundación del Ajá. Ateneo de la Juventud. Y sobre todo participan en una manifestación que fue en 1906 o 1907, cuando un periodista de nombre Manuel Caballero quiere refundar la revista Moderna, la gran revista Moderna que había sido dirigida por Gutiérrez Nájera. Se imaginarán ustedes la indignación de los muchachitos preparatorianos cuando no recuerdo el calificativo, pero cuando un pobre periodista, se referían a Caballero, quiere resucitar para su vanagloria
pues, los logros de Gutiérrez Nájera. Ahí en esas manifestaciones participa Diego Rivera activamente. Y Mm, hay incluso el testimonio de que se reunían. Diego Rivera tenía en la azotea de un edificio su estudio, en ese entonces su estudio de pintor, y ante las condiciones que había de revuelta, de que los perseguía la policía, de que eran sospechosos en el régimen de Porfirio Díaz, se iban a refugiar al estudio a beber, a fumar, a comer, a pasar el tiempo. Recordemos, son jóvenes veinteañeros, esos jóvenes entre sus 15 y sus 30 años que ajá. están saliendo a la sociedad y decir, esta boca es nuestra. ¿Cómo quieren profanar el nombre de la revista Moderna con un periodista ahí de quinta que quiere dirigir de nuevo y apropiarse de las glorias de Gutiérrez Nájera y bueno, de esa generación, Otón y otros coetáneos justamente de Gutiérrez Nájera? Vamos a dar el salto al siguiente periodo. De los 15 a los 30 años ya vimos que el grupo del 85, la generación 85, el grupo generacional del Ateneo, surgen a la luz. Pero ¿qué pasa entre sus 30 y sus 45 años? Y aquí la cosa se pone variopinta. A los 30 y tantos años, José Vasconcelos encara a los sonorenses, encara directamente a Álvaro Obregón y a Plutarco Elías Calles y se lanza nada menos que de candidato a la presidencia. ¿Contra quién? Contra los militares, contra el grupo más consolidado de militares producto de la Revolución Armada. Así le va antes y conservó la vida Vasconcelos, porque estuvo un par de ocasiones al menos a punto de que se lo echaran a la mitad de un mitin o terminando un mitin en diferentes lugares. Creo que una fue en Guaymas y otra en la Ciudad de México. Pero bueno, ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Pedro Enrique Sureña? Ese dominicano que sin ser parte de la condición que tenía Vasconcelos, por ejemplo, de político militante, político opositor militante, pero Enrique Sureña, un hombre brillantísimo, hijo, igual que Alfonso Reyes, del gobernador de Dominicana, República Dominicana, y de una madre excepcional, Salomé Ureña, una poetisa destacada, combatiente, en fin, una mujer excepcional, igualmente que el padre de Pedro y de Max Enrique Sureña. Ellos se fueron a estudiar, ellos no estudiaron en la Escuela Nacional Preparatoria, estudiaron en Nueva York su bachillerato. Aunque Enrique Sureña sí terminó la carrera de abogado en México, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero era alguien de dinero. Había sido, como Reyes también, nacido en una con sábanas de seda. Sin embargo, la suerte no le fue muy bien a Pedro Enrique Sureña, el Dorio de América, como le pusieron sus coetáneos por esta labor destacadísima. Alfonso Reyes reconoce en Pedro Enrique Sureña, apenas 5 años mayor que él, pero reconoce a su maestro, reconoce a alguien que influyó positiva y trascendentemente en su vida. ¿Y qué pasa con otros de estos miembros? Vean lo curioso, por ejemplo, Enrique González Martínez, que no era propiamente la generación del Ateneo, sino la generación previa, fue
secretario de Instrucción Pública con Huerta. Julio Torri fue director de Correos de México con Huerta. En cambio, Martín Luis Guzmán y Alfonso Reyes pues andaban en Europa, en el exilio, huyendo, pasando las de Caín para sobrevivir. Hay un pasaje conmovedor en el diario de Alfonso Reyes, cuando en uno de esos inviernos en Madrid, a duras penas logran comprar un saco de patatas, con tan mala suerte que vivían en un lugar húmedo, húmedo hasta el grado que las papas, las patatas, empiezan a germinar. Y ustedes saben que cuando las patatas germinan, se vuelven venenosas. Ujú, Entonces, lo que habían considerado que era su reserva para pasar el invierno, lo pierden. Literalmente pasan hambre. Se las ven negras. Martín Luis Guzmán, Jesús T. Acevedo, Jesús Tito Acevedo, el arquitecto del grupo. De hecho, en el taller de Jesús Tito Acevedo fue donde se reunieron a leer la cena, perdón, el, eh, el banquete, el banquete de Platón, con con el ansia, vamos, se iban rolando cada personaje del diálogo del banquete, se iban rolando el lector y todos con la emoción a ver a quién le tocaba, ¿quién creen? Una mujer de Antinea, Diotima, Diotima de Antinea, que es la maestra de Platón, que es la que le enseña a los contertulios en el banquete qué es eso del amor. Entonces, en el despacho, en el taller de Tito Acevedo, se reunían a leer a Platón cuando eran estudiantes de preparatoria. 10 años después, entre 14 y 24, eh, estos tres, Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes y Jesús Tito Acevedo, se encuentran en Madrid, pero en una situación precaria. Vasconcelos pues ya anda salto de mata, tiene que irse a Colombia, tiene que ir a Sudamérica para evitar que lo maten después de la osadía de ser candidato a la presidencia. Genaro Estrada, en cambio, hace una carrera en el Servicio Exterior Mexicano, en la diplomacia, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Llega incluso a secretario. Durante 2 sexenios fue subsecretario y por otro lado fue la tablita de salvación de Alfonso Reyes. Gracias a su amigo, a su gordo del alma, a ese, a ese gordo al que le gustaría poder volver a abrazar, dice en una de sus cartas, pero no le alcanzan los brazos para abrazarlo de tan gordito que está. Entre los dos gordos y una memorable amistad, eh, escribió un ensayo justamente que da cuenta de las más de 1000 páginas de la correspondencia entre Alfonso Reyes y Genaro Estrada. Dos amigos así fraternos, cercanísimos, y si alguien le hizo un paro en la vida a Alfonso Reyes fue Genaro Estrada. Logró que lo volvieran a integrar los regímenes revolucionarios que Álvaro Obregón en particular, pues que bueno, veían a Alfonso Reyes como el hijo del diablo, por decirlo menos, ¿no? Que el hijo del que atentó contra el apóstol Madero. Pero con todo, gracias a los buenos oficios de Genaro Estrada, logra la reincorporación. Entonces, los derroteros de las vidas de estos miembros de la generación 85 del grupo generacional del Ateneo eh, toman diferentes rumbos. Algunos más o menos afortunados, otros muy desafortunados y otros pues en el lado incorrecto de la historia.
Imagínense haber sido Julio Torri, director de Correos durante el régimen de Huerta, Enrique González Martínez, secretario, ministro de Instrucción Pública, y otros del grupo que también tienen esta. Sin embargo, esto cambia considerablemente de los 45 a los 60 años. ¿De acuerdan? En este quindenio de los 45 a los 60 años es cuando en nuestra vida logramos lo que vamos a lograr en nuestra existencia. Vamos, es como la culminación de una trayectoria, la madurez. Reyes ya es embajador, primero regresa a Francia, a su amada Francia, regresa ya como ministro plenipotenciario. Todavía no se estilaban las embajadas, hasta que lo nombran en Argentina, ahí sí ya embajador de México en la Argentina. Una anécdota de esta época, de la primera etapa de la embajada de Alfonso Reyes en Argentina, es una especie de pelea callada con su mujer, con doña Manuela Mota, porque Reyes empieza a invertir su sueldo en remozar la embajada, en cambiar las cortinas, en poner nuevas alfombras, en nuevo mobiliario, y su mujer, pues desde luego dice, oye Alfonso, pero ¿cómo se te ocurre? Eso tienes que pedirlo a la cancillería. Sí, pero Manuelita, tú sabes lo que se van a tardar para que, mientras tanto, pues hay que dar una imagen digna de la embajada. Total, se gasta su sueldo durante los primeros 6 meses para que al año lo manden a Brasil. Mm. Claro, ya sabrán cómo se puso doña Manuela, ¿no? Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Bueno, llegan a Brasil en una condición, en un enroque muy extraño, y de nuevo las coincidencias exactas afloran. El embajador de México en Brasil era el ingeniero general y, y abogado Pascual Ortiz Rubio. Pero en 29, Pascual Ortiz Rubio es llamado por el jefe máximo de la revolución para ser nada menos que candidato a la presidencia. Recordarán el asesinato de Obregón el año anterior, y bueno, ya en pleno poder, Plutarco Elías Calles, con la anécdota esta que recordábamos la sesión pasada, ¿no? De que aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Sí, Plutarco Elías Calles sin duda fue el que mandaba en el interinato de Abelardo Rodríguez en los 2 años que fue presidente Pascual Ortiz Rubio, hasta que renunció, que era evidente que el que mandaba vivía El, enfrente, el aunque maximato, ¿eh? el maximato, ¿no? El maximato, efectivamente, esta condición, pues que duró casi 10 años durante la presidencia y posterior a la presidencia. O sea, en lugar de Álvaro Obregón tenemos en un sexenio, tres presidentes de México. Además, uno de esos tres expresidentes, Abelardo L. Rodríguez, de una reputación, digamos, cuestionable, para no asumir. Abelardo R. Rodríguez era dueño de casinos, era dueño de prostíbulos en el norte del país, y fue el creador de Agua Caliente en Tijuana. Ujú. Gran casino en el auge que tuvo Tijuana ante la prohibición del licor en los Estados Unidos. Bueno, don Abelardo era bueno para el negocio. O sea, sin duda sabía de dónde sacar dinero, y eso le valió justamente para, en el ánimo de Plutarco Elías Calles, sustituir a Pascual Ortiz Rubio. De los 45 a los 60 años, una generación, cada una de nuestras generaciones,
va logrando ascender y ocupar el nicho más importante, el logro más importante en su vida. De los 60 a los 75 empieza, digamos, una cierta estabilidad en nuestros tiempos, que no en los tiempos que estamos hablando de Alfonso Reyes. ¿Cuál es la esperanza de vida en nuestros días? 80, 80 y tantos, Setenta y ¿82? tantos. Las mujeres un par de años más, los hombres alrededor de los 70. La esperanza de vida, desde luego, esto se ha ido en plano. En 1910 la esperanza de vida de los mexicanos era de 40 años. En los 50 era de 50 años. De manera que estos acomodos entre las quindenios 30, 45, 45, 60 se han ampliado. En la actualidad nosotros podemos pensar que de los 45 a los 60 es la culminación. Sin embargo, hace un siglo, de los 45 a los 60 era el inicio del declive. Esta amplitud en la esperanza de vida pues nos ha llevado a recorrer las características de cada uno de los quindenios en los que vamos transitando las generaciones, la ronda de las generaciones, como le dice Luis González y González. Entonces, una, un encargo, una solicitud, identifiquen la siguiente etapa después de la sensibilidad histórica para conectar la sensibilidad histórica de su generación, las generaciones 60, 75 y 90, con lo que pasó de sus 15 a los 30 años. Ahí sí, en los 15 a los 30 años, los primeros bailes, los primeros enamoramientos. De hecho, la mayoría de nosotros, entre los 15 y los 30 años, empezamos a formar una familia. Ven, cambia la condición previa. Cuando éramos niños, pues éramos dependientes de casa, o sea, no éramos agentes económicos activos. De los 15 a los 30 años se voltea la tortilla. Ya empezamos a tener dependientes nosotros como padres incipientes de familia. Y eso va íntimamente ligado en la manifestación de su generación. O sea, la generación 75, ¿cuáles son los años para sus 15 y sus 30 años? Los 90, ¿verdad? O sea, ¿cuándo tienen los nacidos en la generación 75 entre 15 y 30 años? No, 90, 90, 88, 89, 90. 90. Finales de los 80 y los 90 hasta 97 justamente. ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó en el mundo? ¿Cómo su generación dijo, esta boca es mía? Ahora, también quiero pedirles que para nuestro objeto de estudio, para la generación 1885, ustedes puedan ir identificando, ahora sí, la evolución literaria de Alfonso Reyes. ¿Qué es lo que escribe el jovencito Reyes en su exilio en España, 1914-1924? Recuerdan, llega huérfano, pobre, apestado para los regímenes revolucionarios, en un país ajeno, donde tiene que empezar a labrarse cómo ganarse la vida. Dice Reyes recuerdo, de no en su diario, tenía que ganarme la vida como hace el carnicero con el cuchillo, todos los días cortando, 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 cortando. Trabajaba en el Centro de Estudios Históricos con Menéndez y Pidal, con Alfonso Menéndez y Pidal. Trabajó también en el periódico El Sol de Madrid, dirigido por Ortega y Gasset. Curiosamente, también coetáneo de Alfonso Reyes, aunque en diferentes condiciones. Ortega y Gasset era de una familia ricachones,
periodistas por 3 generaciones que tenían periódicos y Ortega pues, hereda uno de esos periódicos precisamente en donde le da chamba semanalmente un articulito a Alfonso Reyes y el ganarse la vida como el carnicero era haciendo fichas en el Centro de Estudios Históricos, haciendo traducciones, haciendo ediciones. Por cierto, una edición que le toca a Alfonso Reyes ante la muerte de Amado Nervo es hacer las ediciones de las obras completas de Amado Nervo, estando en España, que es un trabajo que le salva el año, vamos, que le permite tener ingresos más o menos seguros, aunque aunados a una serie de broncas con los sucesores, con los herederos de Amado Nervo, que al principio estuvieron de acuerdo, luego unos no estuvieron de acuerdo, luego ya casi ninguno estuvo de acuerdo. Total, que le costó poder concluir los 16 tomos que fueron de las obras de Amado Nervo, editados por la editorial Calleja en España. Después se hizo una nueva edición en la que también participa Alfonso Reyes, pero ya en los tiempos del Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo podemos cerrar entonces este acercamiento a los 30, 45 años de la generación del Ateneo? Primero identifiquemos qué años son. O sea, la generación 85, la siguiente, 15 años más, 1900, la siguiente, 1915 y la siguiente, 1930. ¿Qué está sucediendo en México en este periodo? En el año 32, Alfonso Reyes se lía, se mete, digamos, en una polémica memorable con un joven campechano también, como Sierra, de nombre Héctor Pérez Martínez, un hombre intelectualmente muy destacado, pero metido en la política y del grupo de Miguel Alemán, al grado que cuando Miguel Alemán fue presidente, fue su primer secretario de gobernación, aunque desafortunadamente Héctor Pérez Martínez muere en el cargo, con Miguel Alemán como secretario de Gobernación. Y de nuevo las coincidencias. ¿Recuerdan lo que pasó con los secretarios de Gobernación con Calderón? Ujú. 2 secretarios de Gobernación Se murieron. se Guiño murieron. Terrazo y Blake Y el, Exactamente. Mora. el Efectivamente. helicópterazo, ¿no? Y el avionazo Ujú. Sí, El helicóptero, ¿no? Que se cayó, que lo sí. tiraron, ¿no? lo Bueno, tiraron. está la polémica, sí. O sea, lo mismo con Muriño, ¿no? Con Ese. Ujú. Julio Muriño. Pero bueno, esas enigmáticas coincidencias que se van dando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque también podemos pensar que el régimen de Miguel Alemán no era precisamente buena onda, en el sentido de la tradición de los regímenes revolucionarios, ¿no? Es el primero que se abre abiertamente a la inversión norteamericana, muy marcadamente. Es el primero que frena de una manera significativa la expropiación petrolera, que intenta incluso en algún momento privatizar eh, secciones de la producción petrolera. Y es el primer presidente no militar, ¿No? Efectivamente, es el cachorro de la revolución. Y ujú, es buena observación, Sergio, es el primer presidente universitario. A diferencia de todos los anteriores que habían sido militares, muy destacados, sin duda, pero es el primer presidente universitario egresado de la Facultad de Derecho, igual que su amigo Héctor Pérez Martínez, del que estábamos hablando. En 32 faltaban todavía unos años para que llegara a gobernador, primero Miguel Alemán, donde Pérez Martínez fue su secretario de gobierno, y después a presidente, donde Pérez Martínez fue secretario de gobernación.
Bien, Héctor Pérez Martínez escribía en El Nacional, este periódico oficial, durante el 32 estaba el tránsito este del Maximato a Lázaro Cárdenas. Héctor Pérez Martínez en un editorial en el periódico El Nacional le reclama a Alfonso Reyes, dice, oiga, don Alfonso, ¿cómo usted siendo la pluma más brillante de México, cómo siendo el intelectual más destacado, no se ocupa de México y lo mexicano? Porque lectores de oídas, lectores de superficie de Alfonso Reyes, decían, no, pues se ocupa de Grecia, y se ocupa del siglo de oro, y se ocupa de Chesterton, y se ocupa de Shakespeare, y se ocupa de otras cosas, pero no se ocupa de lo mexicano. Y en ese momento había una polémica justamente entre dos grupos generacionales distintos, la generación 85 y la generación 1900. La generación 1900 eran los afeminados, los cosmopolitas, los francófonos, los franchutes, también se les decía. Y sus acérrimos enemigos eran los novelistas de la Revolución Mexicana. Martín Luis Guzmán y otros de este grupo. O sea, traían un pique, un enfrentamiento en donde mutuamente se despreciaban. Los contemporáneos decían que esos machos de Jalisco no sabían nada más que ver la violencia y eran ajenos a la belleza, y viceversa. Los machos de Jalisco, los narradores de la Revolución Mexicana, decían, pues, esos afeminados, homosexuales, de lo peor, aficionados a otras literaturas en lugar de la tradición mexicana. Bueno, Pérez Martínez le escribe a Alfonso Reyes haciéndole este reclamo, y Alfonso Reyes, en una larga carta que da origen a un librito, a un opúsculo de 70 páginas, imagínense la carta, pero que podemos resumir en una de las frases que revelan la profunda sabiduría de Reyes. Le dice, mire, Héctor, si usted se fija y toma, por ejemplo, mi Ifigenia cruel, la Ifigenia le va a parecer que es un tema ajeno a México. Sí, tiene que ver con Sófocles, con la antigüedad griega. Sin embargo, cámbiele usted a Ifigenia y póngale por nombre Juana Pérez, y verá que en mi Ifigenia me estoy refiriendo a México y a lo mexicano. Porque, y aquí viene la frase de Marras, la única manera de ser provechosamente nacional consiste en ser generosamente universal. La única manera de ser provechosamente nacionales consiste en ser generosamente universales. Y vean si no, ahora en la administración del doctor Carlos Barreto, nuestro rector en el Colegio de Morelos, adoptamos la frase de manera local. Provechosamente morelenses, generosamente universales. Esto es lo que queremos en esta nueva etapa del Colegio de Morelos, lograr de una forma práctica ante pues, nuestra historia reciente. El próximo 26 de agosto cumple 10 años el Colegio de Morelos. Estamos preparando un relanzamiento del Colegio de Morelos en esta nueva etapa, en esta administración del doctor Barreto, con una clara reorientación. Nos interesa lo propio sin demérito de lo ajeno. La única manera de ser provechosamente nacionales, provechosamente morelenses, provechosamente mexicanos, es ser generosamente universales. Es estar abierto a todas las corrientes, a todas las lenguas, a todas las culturas, a todas las geografías y a todos los momentos de la historia. De tal forma que sin perder el color, el olor y el sabor de lo local, podamos dialogar de tú a tú
con la cultura francesa, con la cultura inglesa, con la cultura griega de la antigüedad, como iguales, no como subordinados. Aquí se revela la sensibilidad histórica de la generación del 85, la generación del Ateneo, y particularmente la de Alfonso Reyes. Cómo este hombre le podía dedicar tiempo a leer, a escribir tan prolijo, tan generosamente, y al mismo tiempo pues, ser embajador de México y presidente del Colegio de México. Bueno, el caso, entre los 60 y los 75, los 70, Reyes muere al cumplir 70 años, poco después, Alfonso Reyes era presidente del Colegio de México, director de la Academia Mexicana de la Lengua, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Bueno, hasta tenía una chamba que era la que realmente le daba ingresos importantes, que era secretario del Consejo de Administración del Banco del Valle de México. Podrán imaginarse a Reyes en las juntas del Consejo de Accionistas de un banco. Bueno, el dueño de ese banco, Eduardo Villaseñor, quien fue director del Banco de México, fue subsecretario y secretario de Hacienda en los regímenes entre los 30 y los 40, Eduardo Villaseñor era dueño del Banco del Valle de México y le dio esta chamba a don Alfonso para que pudiera tener un ingreso fijo y importante para completar para el pan nuestro de cada día, decía Reyes. Estaba metido en todo. Y bueno, para descansar se venía a Cuernavaca y en Cuernavaca se puso a descansar haciendo adobes, traducir la Ilíada. Ujú. Pueden ustedes imaginar sin becas, sin computadoras, sin bibliotecas, sin venir a Cuernavaca a traducir la Ilíada. Como dice sabiamente el refrán, venía a Cuernavaca a descansar haciendo adobes. Y no contento con la traducción de la Ilíada, seguía con todas estas responsabilidades, ajetreos de que le nombraba, y saca como una especie de síntesis poética de su traducción de la Ilíada en un libro, eh, para mí, el que debía ser el libro emblemático de Cuernavaca, que titula Homero en Cuernavaca. Homero en Cuernavaca es una clara manifestación del amor que Reyes tiene por esta tierra, por Morelos, por Zapata, por Jaramillo, por esta historia particularmente que a Reyes, por su sensibilidad histórica, le llegaba de una manera profunda. A Cuernavaca. A Cuernavaca voy, dulce retiro, cuando por veleidad o desaliento cedo al afán de interrumpir el cuento y dar a mi relato algún respiro. A Cuernavaca voy que solo aspiro a disfrutar sus auras un momento. Pausa de libertad y esparcimiento a la breve, a la breve distancia de un suspiro. Ni campo, ni ciudad, cima ni hondura, beata soledad, quietud que aplaca o mansa compañía sin hartura. A Cuernavaca voy, a Cuernavaca. Ya me imagino a don Alfonso en su coche, escribiendo sonetos en su viaje de ida y vuelta a la Ciudad de México. Como resultado de la publicación del tomo séptimo de su diario, pues los últimos 10 años de su vida, 1959, perdón, 1949, 1959, cuando muere, Reyes vivió 774 días en Cuernavaca. Esto es, los 10 últimos años de su vida, Reyes pasó aquí más de 2 años. Si juntáramos, desde luego, fines de semana, vacaciones, vacaciones de fin de año, vacaciones de verano, etcétera.
Era una querencia muy importante de Reyes para su producción lírica. Y bueno, solo alguien como Alfonso Reyes podría ocurrírsele hacer una traducción de la Ilíada, se pueden imaginar, de los hexámetros del griego antiguo, extinto, a versos en español. Pero no contento con hacer el traslado al español, encima Alfonso Reyes se impone hacerlo en versos alejandrinos, rimados, pareados, casi siempre. O sea, a la dificultad enorme le pone todavía nuevos obstáculos, nuevas metas para sufrir. Y pues bueno, el resultado son los 10 primeros cantos, las 10 primeras rapsodias de la Ilíada. Lo sorprendió la muerte antes de poder concluirla, pero de una belleza extraordinaria que no se había logrado en el siglo XX por otros traductores al español, particularmente Lugones, el argentino Leopoldo Lugones, que hizo una traducción. Posteriormente a la muerte de Reyes, también Rubén Bonifaz Nuño intentó una traducción de la Ilíada en la Biblioteca Scriptorum Graecorum Romanorum y otros autores. Pero el caso de Reyes es en verdad notable porque viene a descansar a Cuernavaca y para descansar se impone una tarea descomunal. Y no contento con la tarea descomunal, todavía se pone a escribir una colección de 30 sonetos que titula Homero en Cuernavaca y que es un recuento de esas estancias en Cuernavaca y también un guiño al lector moderno para hacer asequible los personajes, la trama de la Ilíada a los lectores contemporáneos y hacerlo no solo de una forma erudita, que de eso era rasgo indistinguible en Reyes, sino también asequible, también con un lenguaje que permita al lector contemporáneo entender quién es Agamenón y quién es Clitemnestra y quién es Menelao y quién es Helena y quién es Príamo y quién es toda esta corte de personajes que aparecen en la Ilíada. Y obviamente, si ustedes en la colección popular de Porrúa les da por adquirir la Ilíada, no es la traducción de Reyes, pero sí es una prólogo, introducción extraordinario que se llama Para mejor entender la Ilíada. Reyes nos provee de la trama simplificada de los hechos. Nos hace ver que la Ilíada son los últimos 10 años, los últimos 51 días de una guerra que llevaba ya 10 años y que había pasado por altibajos en ese enfrentamiento entre teucros y troyanos, entre griegos y troyanos. El mérito no es menor y es de agradecerse que tengamos esta herencia, este resultado en el trabajo de Reyes. En nuestra biblioteca, que está en remodelación, que esperamos pronto poder de nuevo a disposición de ustedes, hay verdaderas joyas. Quiero concluir compartiendo con ustedes una anécdota que acabamos de vivir. Las 2 pasadas semanas sucedió esto. Una amiga que vive en Tepoztlán me habló, esa sí era vil presunción, para decirme, ¿qué crees? Conseguí la primera edición de Letras de la Nueva España, de Alfonso Reyes. Un libro editado originalmente en el año 16 en Madrid, pero la primera edición en español en México fue por el Fondo de Cultura Económica en el año 43. Esta mujer encontró en un callejón que hay aquí en Cuernavaca, que se conoce el Callejón del Libro, donde se reúnen libreros usados, de libros de viejo, y pues uno encuentra a veces joyas, como la que encontró esta amiga. Letras de la Nueva España, primera edición del Fondo de Cultura Económica, cuando el director era Daniel Cosío Villegas. Pero
Crean ustedes que en la portada, en la portadilla y en la página legal venía un sello del CIDEM y un sello de la fuente de la donación y un sello que reflejaba que ese era un libro de nuestra biblioteca. El Colegio de Morelos hereda la biblioteca del CIDEM. Entonces, ya sabrán ustedes el disgusto que nos llevó, la tristeza, la confusión, saber que que se está vendiendo libros de esta naturaleza, primeras ediciones de libros, y digo, no es el único. La, la biblioteca del CIDEN finalmente fue la biblioteca de Ricardo Guerra Tejada, la biblioteca de Rosario Castellanos. Como ustedes saben, el edificio que ocupamos actualmente en el Colegio de Morelos era la casa de fin de semana de Rosario Castellanos. Ricardo Guerra fue su cónyuge durante mucho tiempo, tuvieron un hijo, eh, y cuando Ricardo Guerra funda el CIDEM, pues le vende la casa que estaba intestada y que estaba en un problema ahí de sucesión legal, le vende al gobernador Riva Palacio y nosotros ocupamos actualmente esa casa. La situación de enorme tristeza es que algunos parece que han sabido identificar las joyas bibliográficas que hay en nuestra biblioteca y venderlas, sustraerlas primero y venderlas. Esta compañera que les decía, todavía me decía asombrada, es que solamente pagué 600 pesos por este libro. Parece que el que lo vendió no sabe lo que, bueno, sí sabe lo que significa, porque un libro de viejo podía haberlo vendido en 50 pesos o en 100 pesos. Pedir 600 pesos es que más o menos tenía idea de un libro que en el mercado de coleccionistas anda entre los 3 y 5 mil pesos. Bueno, lo triste, lo preocupante es que en estos años que lleva el Colegio de Morelos, la biblioteca no solamente está en desuso, no solamente está abandonada, no solamente está sujeta a terribles condiciones de humedad, sino también a un saqueo evidente que esperamos revertir, que esperamos recuperar, pues para ustedes. O sea, finalmente esta biblioteca es del Colegio Morelos y es para sus estudiantes, para sus investigadores y para el público en general, pero muy particularmente para ustedes. En fin, con esto vamos a concluir nuestra sesión del día de hoy. Lamento que me tardé en empezar la grabación porque al principio se puso buenísima nuestra sesión. Ahora ustedes recordarán, Arturo, ahí tiene ese pendiente de escribir el Hamlet en Alfonso Reyes o la tragedia de la vida de Alfonso Reyes. Es interesante, doctor, tratar de vincular su desarrollo, pero ¿sabes qué estoy pensando? Tratar de tomar en cuenta su soneto y de ahí encontrar y meterme por ahí, ¿no? Porque, bueno, ya conocemos la poesía, ¿no? ¿Qué es la poesía? Y más en el soneto con la teoría de Hegel, que me gustó mucho su teoría de Hegel. Esto es extraordinario, por favor, no pierda la referencia, Arturo, porque efectivamente yo también creo, el soneto es una especie de condensación, de depuración de lo que uno escribe. Enfrentarse a escribir un soneto con todas las de la ley, perdón, pero no cualquiera lo hace. Pues esto viene desde Dante Alighieri, doctor, para ir desde la escuela italianizante, para poder volver a tener eh, todo este conocimiento, ¿no? De volver a integrarse con Jesucristo, por eso el soneto, ¿no? Que es la música del español, pero a mí me gusta mucho, muchísimo la teoría de Hegel del soneto, ¿eh? Porque sí leí toda su poética y es bellísimo, ¿no? Y Por cómo poder, favor, recupere esto, que no se nos pierda. Yo creo que en la sesión de hoy tuvimos varios hitos y este que mencionó Arturo, también Alonso, también Marisela, están muy cerca de esta situación del descubrimiento, ¿no? Del hallazgo con el que nos topamos a veces y que pues está el reto de que lo dejemos plasmado en un ensayo, en una sí, doctor. reflexión que trascienda. Y bueno, ahí tienen temas, pero de veras de cota alta. No, sí, sí, sí. Hegel, la tradición griega, la tradición del soneto, desde Dante Boccaccio. No, pues no, desde Dante Alighieri, que gracias a Dante Alighieri
toma esta escuela italianizante y es la lengua de Oc, la lengua de los vaticinios, doctor. Desde ahí Exacto. viene esa escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Y el soneto en esta referencia está muy ligado con el soneto en la tradición del siglo de oro y en la tradición reciente Claro, de nuestra literatura claro, claro. hispanoamericana. Entonces, es toda una beta, Arturo, es toda una beta, sospecho que riquísima No, para, sí, para escarbar en ella y sacar a la luz, para compartir los hallazgos que hoy pudimos visualizar, que pudimos tener atisbos de ellos en diferentes momentos. doctor, disculpa, ¿en qué libro está el soneto de Alfonso? ¿En qué edición? Constancia poética, tomo 10. Como 10. Gracias, doctor. O bien, quiero compartirles, tenemos una edición de Homero en Cuernavaca, editado Ajá. por Odradek, Ediciones Odradek, con un prólogo, ensayo mío, con un prólogo de casi 50 páginas, vamos, es casi la mitad del libro de Homero en Cuernavaca, que son 30 sonetos, pero el título de este prólogo es Alfonso Reyes en Cuernavaca. Entonces, es el resultado de mis pesquisas sobre el diario de Alfonso Reyes, Ok. ir viendo día por día y cuándo se menciona Cuernavaca, cuándo estuvo en Cuernavaca. ¿Dónde puedo conseguir el libro, doctor? Eh, a ver, pongámonos de acuerdo y yo puedo solicitarle al editor Sí. ejemplares para podérselos hacer llegar. Quienes estén en Cuernavaca, pues, los puedo dejar en el colegio, el Colegio de Morelos, para que ustedes pasen a adquirirlo. Y quienes viven fuera de Cuernavaca, pues nos ponemos de acuerdo simplemente para enviárselos por Mexpost, por mensajería o por algún otro medio que podamos identificar. ¿Cuál es el costo, doctor? 300 pesos. Ok. 300 pesos, Yo estoy aquí en Puebla. pero es un libro que tiene un plus, que tiene algo que para mí es muy significativo y también muy valioso. Para la primera edición de la Ilíada, en la traducción de Reyes por el Fondo de Cultura Económica, una artista española, Elvira Gascón, lo ilustró. Entonces, nosotros, para felicidad nuestra, de nuevo esos hallazgos inesperados, la hija de Elvira Gascón, Elvira Fernández Gascón, vive en Cuernavaca y la fuimos encontrando precisamente en el momento que estábamos preparando la edición. Entonces, cuando supimos que era la hija de Elvira Gascón y la heredera, además de los derechos de la obra de su madre, pues le pedimos que nos permitiera utilizarlos. Y sí, Homero en Cuernavaca está ilustrado por Elvira Gascón, en donde bueno, aparece Reyes ahí en toga, paseando por Atenas y magníficas ilustraciones y creo yo una edición muy hermosa, muy cuidada y que en el criterio de algunos debía ser, sin demérito, desde luego, el Lowry y Bajo el Volcán, pero Homero en Cuernavaca podría ser el libro emblemático de Cuernavaca. O sea, Ahí me dice. me gusta el mezcal, me simpatiza el cónsul inglés, pero no deja de ser lóbrego y no deja de ser eh, triste, digamos, lo menos la condición del dipsómano, ¿no? Del dominado por el alcohol, pero no eh, dominado al grado que le haya quitado el poder expresivo a Malcolm Lowry. Sin embargo, eh, Homero en Cuernavaca es un libro festivo. Imagínense, hay un soneto, no lo traigo completo, no lo recuerdo completo de memoria, pero en donde están dialogando Briseida y Patroclo. Recuerdo, Briseida es la esclava que Aquiles adquiere durante una de las batallas, junto con Criseida, que se la queda Agamenón. Digo, sí, Agamenón. Pero el gandalla de Agamenón, viendo que Briseida está más bonita, se la quita a Aquiles. Despojarlo de Briseida es lo que da origen a la Ilíada. Ustedes recordarán, canta o musa la furia de Aquiles el pelida.
¿Por qué está tan enojado Aquiles? Pues porque le quitaron a su novia, a su amante, a la esclava que había ganado en buena lid en la batalla. Pero al mismo tiempo Aquiles tiene a su Herómeno, a su amante, digamos, a su contrapache en la batalla, que es Patroclo. Y es, Al morir Patroclo, pues a Aquiles se le baja el orgullo y vuelve a tomar las armas y concluye como concluye la guerra de Troya, ¿no? Pero en el soneto de Alfonso Reyes pone a Patroclo y a Briseida a conversar. Y en los dos últimos versos, Briseida le dice a Patroclo, oye, tú que la llevas bien con Aquiles, ve y dile que tiene que hacer lo propio, pero ahora sí, casándose conmigo en Cuernavaca. bien. Bueno, me dices cuando tengas el libro y te envío el dinero, por favor, doctor. Muy bien, nos ponemos de acuerdo, por favor, a través de nuestro chat. Lo demás yo les aviso, ya tengo ejemplares. Si pueden ir poniendo en el chat a quienes les interesa para de una vez hacer el pedido de los 5, 3, 10 ejemplares que ahí en el chat lo ponen, por favor. O sea, yo quiero un ejemplar y ya con eso yo lo pido. Bueno, lo compro, de hecho, con el... Ok, doctor, gracias. Pues buena tarde. Pues muy buenas Muy bien. tardes. Muchas Antes, gracias. doctor, antes, Sí, sí, tengo yo una duda. Ahora, para hacer el ejercicio, para la siguiente sesión, sí. decía usted que reconstruir nuestra generación. ¿Qué pasó con nuestra generación? ¿No? Ahora vamos más allá, ya no salimos de lo personal y vamos allá con nuestros cotáneos, ¿no? Coetáneos. Coetáneos, ajá. Coetáneos. Entonces, ese es el ejercicio, ¿estoy bien? Sí, en realidad es la segunda parte. En la sesión pasada, y algunos de sus compañeros, puede verlo en el chat, ya hicieron la sensibilidad histórica, o sea, el primer quindenio, la infancia. Ya lo hicimos, de hecho lo mandamos. Sí. Este nuevo ejercicio es la juventud. Ah, ok, muy bien, ¿Qué pasó en mi generación entre mis 15 y mis 30 años? muy bien, Cómo la sensibilidad histórica que adquirí en mi infancia se manifestó entre mis 15 y mis 30 años en la historia personal, en la historia de México y en la historia del mundo. muy bien. Digo, por ejemplo, la generación 75 tiene un hecho de lo más significativo en 89, en el centenario del nacimiento de Lenin. Claro, la caída del muro, la Efectivamente, perestroika. efectivamente, un momento que a ustedes, a la generación 75, pues les tocó directamente. De hecho, me atrevo a formular una conjetura. La generación 75 fue la que forjó la caída del muro, directa o indirectamente. Claro, quienes vivían en Berlín, pues lo están haciendo directamente y corriendo el riesgo de su propia vida. Quienes vivimos en el resto del mundo, pues lo vimos con simpatía, con antipatía, con desdén, con indiferencia, depende justamente de la sensibilidad histórica de su generación. Claro, sí, pues muy interesante en esta parte, ¿no? Porque se definen muchas cosas, es como bien lo se manifiesta, ¿no? De ser un sujeto dependiente, ahora pasas a asumir otros compromisos, A ser ¿no? jefe de familia, Trabajo, jefe de familia, a etcétera. tener un trabajo, a cumplir un horario, a ser un agente económico activo. Así es. Bueno, pues hacemos entonces el ejercicio y mandamos también el ejercicio junto con el compañero que en su momento yo coincido, de la misma generación del 75, ¿Sí? este, a ver si le puede dar una revisadita. Está ahí en el chat. Con mucho gusto, claro que ¿Sí? sí. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Al contrario, Sergio, Arturo, Marisela, Ronald, Rafael. Les agradezco mucho su tiempo. Seguimos, por favor, a través del chat. Yo espero que podamos estar más frecuentemente con esto.
no guarden dudas, no guarden comentarios, sino vayamos enriqueciendo para cumplir con ese legado y con ese ejemplo de Reyes. Todo lo sabemos entre todos. Gracias, doctor, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Excelente tarde a todos, a todos. Igualmente. Excelente tarde, doctor. Hasta luego.